Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea, siglos XIX y XX, una obra colectiva de la colección de la Casa de Velázquez, institución francesa de cultura e investigación radicada en Madrid desde 1928. Se trata de una coedición con la editorial de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El hispanista Jean-Louis Guéreña, autor de diversas obras y coeditor de otras muchas, en especial sobre la historia cultural y social de la España contemporánea, es uno de los dos coeditores de esta obra, Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea, siglos XIX y XX. Hablamos con el profesor Jean-Louis Guéreña, es catedrático de Civilización Española Contemporánea en el Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad François Rabelais de Tours, en Francia. Y como nos mencionaba antes de comenzar esta grabación, emérito desde 2014. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Y muchas gracias por compartir este tiempo de radio. Estar aquí. Muchas gracias. De nuevo, porque efectivamente, hace 30 años. Exactamente, en el 87, sobre temas similares de historia de la educación popular. Pues hoy nos vamos a remitir a la presentación de un libro que coordina junto con el profesor Alejandro Tiana Ferrer, catedrático de Teoría e Historia de la Educación y actual rector de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y no es la primera obra que coordinan juntos. El libro Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea, siglos XIX y XX. Un libro contundente que presenta, bueno, yo creo que además es un texto único por el valor que presenta en los artículos que propone. Me gustaría que nos hablase un poco de la gestión de este volumen, profesor Guéreña. Bueno, efectivamente es un libro de 400 y algo páginas. Estoy mirando 433 con el índice. También tenemos que decir que además de la edición impresa lo tendremos en ebook y será manejable. Exactamente. Entonces, como decía, no es la primera vez efectivamente que trabajamos con Alejandro. O sea, nos conocemos ya, no sé, más de 30 años. Y ya pues hicimos un coloquio ya entre la Casa de Velázquez y la UNED del año 87, que se publicó un poco más tarde, y luego otros libros, otros artículos en común. O sea, concretamente este libro efectivamente ha tenido una gestación larga y, como digo, suelo decir, menos mal que estamos en humanidades, digamos, no en ciencias duras, porque en ciencias duras al cabo de 15 días, bueno, es un decir, pero claro, la información ya carece de validez. Mientras que en historia, pues esto puede tener una validez más larga y por lo tanto también luego pues servir un poco de obra de referencia, que es nuestra preocupación. Luego obviamente otros dirán si hemos logrado nuestro cometido. Esto, la base, digamos, fue un coloquio que ya casi no me atrevo a decir la fecha, que se organizó en los locales del Consejo Escolar del Estado, porque la Casa de Velázquez estaba en obras en aquel momento, y que luego, pues por razones diversas, algunas debidas a las demoras de los autores, otras por problemas con los responsables. Bueno, en fin, el caso es que el libro está ya en manos del lector, esperamos, y la idea era, con relación al libro que ya publicamos en el 89 y al monográfico que también hice en el año monográfico de la revista Historia de la Educación en 2000, hacer algo un poco distinto, introduciendo pues una pequeña dimensión comparada. Lo ideal cuando se habla de comparativismo sería poder analizar la situación en un país, en otro, y poder comparar, decir, bueno, pues esto pasa de este modo aquí y pasa de este modo allá. Entonces,
en general lo que se hace, y aquí no, pues se justaponen varias situaciones. Entonces luego el lector pues un poco analiza, en fin, hemos introducido algunos elementos en las introducciones, en el primer texto también, la educación popular en el marco de la investigación histórico-educativa, pero no hay realmente una comparación stricto sensu, luego establecer una especie de marco, de conjunto dentro de la Europa mediterránea, entonces, que era el sur, digamos, que elegimos, bueno, como un marco posible. Y bueno, en la presentación nos proponen además que es como una cala, digamos, para que luego se pueda profundizar o diversificar la investigación, y yo creo que también motivo para que los jóvenes investigadores pues averigüen y busquen pues muchos de estos aspectos que ahí plantean, que son susceptibles no solamente para tesis doctorales, sino para publicaciones y artículos. Y efectivamente el trabajo de un historiador pues es un trabajo que lleva su tiempo, con lo cual me parece pues una oportunidad el ver esta obra, que, como nos decía, pues de alguna manera es una continuidad de esos coloquios que reunieron a investigadores no solamente españoles, sino ya entonces pues de otros países del ámbito mediterráneo, aunque este libro de alguna manera pues es la primera vez que es un ensayo con ese marcado carácter comparatista, digamos, con esas propuestas de distintos países, de España, Italia, Portugal y Francia. Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea, siglos XIX y XX. Una publicación de la colección de la Casa de Velázquez en coedición con la UNED, una obra colectiva editada por los historiadores Jean-Louis Guéreña y Alejandro Tiana. De esta obra estamos hablando con el profesor Jean-Louis Guéreña. En la presentación del libro reflexionan sobre la noción de educación popular y formulan una pregunta que ahora, profesor Guéreña, me gustaría plantearle, y es: ¿de qué realidades escriben? Estamos hablando cuando nos referimos a educación popular y a su historia en la época contemporánea. Es todo el problema de la definición, vamos a decir, de qué hablamos cuando nos referimos a educación popular, entre comillas, porque bajo este término pues se puede entender muchas cosas, Entonces se puede decir que la educación popular es la educación del pueblo, por lo tanto la educación primaria, Esto podría ser una definición, pero no es la nuestra. Entonces nos referimos a una realidad, en una coyuntura donde el Estado no ha logrado, Estado español, pero se plantea con otras características en Francia también, en Italia, e incluso en Inglaterra, saliendo del ámbito mediterráneo. Es una coyuntura en la que el Estado no ha logrado, por razones diversas, que ahora no viene al caso porque si no entonces ya sería una explicación sobre toda la historia de la educación, no ha logrado realizar la escolarización que se proponía. Por ejemplo, en España, en el año 57, en 1857, hay una ley, la famosa ley Moyano, Claudio Moyano, que todo el mundo ha oído hablar, no solo por el paseo donde está la Feria de los Libros, al lado de Atocha, que establecía la educación obligatoria a todos los jóvenes, varones y niñas, de los 6 a los 9 años. Pues bien, 50 años más tarde, o sea, principios del siglo XX, las estadísticas de 1905, pues se establece, había 2 columnas, escuelas que debería de haber según la ley Moyano, escuela en pueblo por pueblo, que existen en realidad. O sea que la ley Moyano no se había cumplido. Entonces, frente a esta realidad y las consecuencias, que era un alfabetismo
relativamente importante, entonces variable en función de, obviamente, la coyuntura y de los sexos también. Había más analfabetismo femenino que masculino, de las regiones también. Las regiones del norte globalmente, hablo de España, iban más alfabetizadas que las del sur, pues había, por tanto, un vacío, digamos, y sobre ahí una demanda popular, de educación, de cultura, y lo que impulsó pues varias colectividades, incluso algunas públicas, las escuelas adultas que nacen dentro del sistema escolar oficial, pero luego pues, una serie de instituciones, sindicatos, círculos, casas del pueblo, en fin, una diversidad que intentaron colmar esas lagunas y, por lo tanto, impulsar la creación de escuelas, por una parte, y también de obra, digamos, de cultura, como pueden ser, pues, realizar conferencias sobre temas diversos para completar la formación. O sea que a la demanda popular de educación y de cultura contestó una oferta, de educación y de cultura. Pues es en esta relación entre demanda y oferta en la que se puede hablar, en fin, nosotros hablamos de educación popular para definir un poco el término, pero que, repito, vale para una época determinada. Obviamente hoy, hablando de España o de Europa en general, donde la escolarización obligatoria ya es un hecho, una realidad, mejor dicho, o sea que ya no hay analfabetismo, lo hay por otros motivos, porque ya han aprendido, pero han olvidado, esto ya por desuso, pero ya es otra característica que también puede impulsar la creación de obras de educación popular, podríamos decir, de iniciativas de educación popular, pero una definición que vale pues para un tiempo en una coyuntura determinada. Bueno, pues en ese primer artículo que firman el profesor Jean-Louis Guéreña y el profesor Alejandro Tiana, pues se centran en la educación popular en el marco de la investigación histórico-educativa, y además de referenciar pues los primeros pasos de la investigación histórica de la educación popular en España, y también el desarrollo internacional de la investigación histórica de la educación popular, pues reflexionan sobre el concepto de educación popular y sus límites. Así que ahí les remitimos. Y ya repasando el índice, vemos que la obra presenta 17 contribuciones que nos permiten acercarnos a distintas facetas de la historia de la educación popular en la Europa mediterránea de los siglos XIX y XX, que está estructurado en 5 grandes apartados. De alguna manera recogen, pues, como nos proponen las formas y los espacios. Me gustaría hablar un poco de esos espacios, profesor Jean-Louis Guéreña, de la educación popular, porque nos advierten que quizás el criterio básico de delimitación para entender desde la perspectiva histórica el concepto de educación popular debería centrarse en el origen y la posición social de sus destinatarios, pero que las formas son muchas y lo vemos reflejado en esas 17 propuestas. Entonces, efectivamente, una definición, para seguir con las definiciones, es evidentemente lo que hace que el carácter popular, aunque todo esto también, la categoría de popular es polifacética y habría también que precisar de qué hablamos, pero efectivamente el destinatario, los destinatarios, o sea, el ámbito popular es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de referirse a la educación popular. Ahora bien, la realización de esta oferta, como decía antes, en materia de educación popular,
para los sectores obreros, populares, artesanos, empleados, porque ahí bueno, pues puede haber evidentemente a nivel social diversas categorías, va a cobrar muchas formas y en función también de las demandas. O sea, si la persona es analfabeta completa, o sea, si no ha ido a la escuela porque pues ha tenido que ir al trabajo desde la pequeña infancia, ¿eh? O sea que ya cuando empieza la industrialización en Cataluña, hay niños, niñas de 5, 6, 7 años que realizan tareas industriales y por tanto pues han pasado directamente sin ningún Ninguna paso formación. por la escuela. Entonces, evidentemente, pues esto es las iniciativas de educación popular para estas personas van a intentar colmar esta laguna y dotarle de instrumentos para quedar alfabetizado. Pero luego el adulto, según la definición de aquel momento, o sea, a partir de 13 años, obviamente hoy, pues un niño, una niña, me permito, o sea, un adolescente con 13 años no es un adulto, no es una adulta, pero en aquel momento sí. Entonces, a nivel laboral. Entonces, este adulto podía haber sido ya alfabetizado, podía haber tenido ya una formación educativa previa. Y entonces, pero quería algo más. Por ejemplo, para poder tener alguna mejora salarial, alguna mejora dentro de su oficio, por tanto, para poder subir de categoría, o sea, una ambición comprensible, pues también necesitaba de una formación complementaria, una formación técnica, por ejemplo, de escuelas técnicas, para lograr la formación de técnicos especializados. Pero también podía ser una formación complementaria de manera general, cultura general. Por ejemplo, la obra que en Asturias primero, luego van a desarrollar el famoso grupo de Oviedo, Clarín, Posada, Bulla, en fin, todos los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo a partir de finales del siglo XIX, que se dirige pues a la población industrial campesina asturiana, pues esta extensión universitaria, como se le calificaba, era pues hacer llegar a un público que nunca había ido a la universidad ni podía entrar en aquel momento, pues hacer que la universidad llegara a sus puertas. Entonces, esto, por ejemplo, por dar unos ejemplos, entonces la formación alfabetizadora, la formación complementaria a nivel técnico, a nivel cultural, y todo esto pues se dará en espacios distintos. Hemos hablado de la extensión universitaria, donde son profesores universitarios que se desplazan y van a centros obreros de Asturias, por hablar de la extensión universitaria obetense, pero hay otras iniciativas. También, entonces, las universidades populares es otras características, ya, aunque tiene ese término de universidad que puede ser algún motivo de confusión con la extensión universitaria, pero en general no son universitarios, pero son establecimientos que intentan pues hacer una obra cultural. Están las casas del pueblo, o sea, ya dentro del sector militante obrero, en este caso los socialistas, los casinos, centros populares que tendrán los anarquistas, republicanos. A finales del 19, a partir de finales del 19, principios del 20, hay una multitud de instituciones con títulos muy similares: Centro Instructivo del Obrero, por ejemplo, por dar
que se van a crear por toda España y que con más o menos las mismas finalidades, los mismos públicos y los mismos... Digamos, los mismos objetivos, los mismos... Bueno, objetivos pueden ser distintos porque, por ejemplo, la Iglesia también va a montar círculos católicos, círculos obreros católicos, con donde, pues claro está, la formación tendrá características ideológicas distintas a la que se da en las casas del pueblo socialistas o los centros anarquistas, por ejemplo. Bueno, pues al hilo de la conversación, pues recordar el artículo del profesor Moreno Martínez sobre las universidades populares en España, que no solamente hace una revisión historiográfica, sino que llega prácticamente hasta nuestros días, hablando pues de este renacimiento de las universidades populares, aunque con otra perspectiva, o también pues el artículo del profesor Ángel Mato Díaz sobre las bibliotecas de sociedades populares en Asturias en el primer tercio del siglo XX, lectores, lectoras y lecturas, hablando de cómo simultáneamente al avance de la industrialización, pues Asturias vivió entonces un inusitado proceso de culturalización regional. Tras algunos paréntesis, muchas de estas iniciativas pues continúan hoy en día pues con otras perspectivas. Me gustaría también que nos hiciese un apunte de algo que mencionó, las casas del pueblo, porque precisamente otro de los artículos que firma con el profesor Alejandro Tiana en esta obra se centra expresamente en esas influencias europeas en la educación popular española. El caso de la Casa del Pueblo de Madrid y el modelo belga. Me gustaría más que nos hablase del caso de la Casa del Pueblo de Madrid. Sí, la Casa del Pueblo de Madrid es un caso paradigmático dentro del socialismo español, pero también más allá, dentro del panorama cultural madrileño y en general español hasta la guerra. Entonces, obviamente, pues claro, la guerra en este caso, como en otros, va a interrumpir un proceso. Los mismos locales de la Casa del Pueblo se van a destruir a principios del año 50 para un poco pues hacer desaparecer todo lo que había sido esta Casa del Pueblo, que en principio tenía que ser una sociedad de socorros mutuos, al ejemplo belga, realmente, donde pues tanto en Bruselas como en Lieja habían nacido unos almacenes cooperativos, unas panaderías cooperativas y dado el éxito material de estos establecimientos, pues se habían creado escuelas, se habían creado salas de teatro, se habían creado, o sea, toda una serie de obras culturales que obviamente prolongaban toda la labor del Partido Obrero belga, que era el nombre del Partido Socialista en aquel país. Entonces, algunos socialistas españoles que viajan a Bruselas, García Quejido, por ejemplo, recogen esta experiencia e intentan introducirla en España. Y al principio no funciona, y luego cuando en 1908, gracias a la sociedad de albañiles que tienen un tesoro de guerra, vamos a decir, que van a poder construir pues un local que primero es un local aristocrático que se transforma en un palacio tal y que pues va a ser el Palacio de los Obreros. Y desde el principio, pues claro, la Casa del Pueblo de Madrid ya no es esa cooperativa, que además va a seguir cooperativa socialista madrileña con esta, va a ser algo, no solo la sede social de la UGT y del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas, de la agrupación femenina, o sea, de las, digamos, sociedades políticas y sindicales, sino que va a ser mucho más, con pues un conjunto de escuelas laicas de la
Casa del Pueblo, de centros para conferencias, de teatro, un orfeón, por tanto, un proyecto cultural muy amplio y que intentaba en cierto modo ser, hablamos de finales, de principios ya del 20 hasta los años 30, hasta la guerra, que intentaba ser en cierto modo una contrasociedad, ofrecer lo que podría realizarse en dirección a un público popular. Entonces, lo que queda, como que ya se refería antes tanto a las universidades populares como frente a la Casa del Pueblo, que han renacido después del franquismo con la democracia, o sea que ha habido pues tanto universidades populares, que obviamente pues ya tenían un objetivo cultural a la vez similar, porque estamos en la tarea cultural, pero distinto a lo que podían tener cuando las primeras universidades populares, y del mismo modo pues las Casas del Pueblo se intentaron también volver a crear, pero ya no podían tener las características y el efecto un poco mágico que tuvo la Casa del Pueblo, donde venían también, o sea, gente que atraía mucho más allá de la esfera socialista, republicanos obviamente, pero también muchos conferenciantes no eran socialistas, pero había un poder atractivo que hoy sería difícil de imaginar. También la importancia que tuvo dentro de la cultura, vamos a decir, madrileña en general, la Casa del Pueblo de Madrid. Es importante echar una mirada a nuestra historia más reciente para ver cómo esas iniciativas de educación popular respondían a necesidades de educación, de formación, de una cultura que de otra manera no se podría obtener. Y ahora, instaurados los sistemas educativos, otras instituciones, algunas herederas de aquellas con otras características, pero también tienen, pues como una de sus finalidades, responder a demandas educativas y culturales en distintos contextos y con distintos destinatarios. Nos estamos centrando en España, pero en esta obra colectiva, Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea, siglos XIX y XX, publicada, como decíamos, por la Casa de Velázquez, con la colaboración de la editorial UNED, pues también encontramos trabajos sobre instituciones e iniciativas de Francia, Portugal e Italia. Además, casi todos los investigadores, los historiadores que publican en este libro, hacen referencias sobre otros países, no solo del ámbito mediterráneo. De esa publicación estamos hablando con el profesor Jean-Louis Guereña, editor de esta obra, junto con el profesor Alejandro Tiana. Y en el capítulo que se refiere al libro Cine y Educación Popular, encontramos un artículo de la profesora Elisabetta Girotto. Es un trabajo sobre la educación popular en la Italia de los años 50 del siglo XX. La familia y la educación en la representación cinematográfica del Estado italiano y del Servicio de Información de los Estados Unidos. Profesor Jean-Louis Guereña, me gustaría un comentario sobre este trabajo. Sí, el trabajo efectivamente de Elisabetta Girotto pues empalma con un medio cual se ha trabajado poco, o sea, dentro de la historia de la educación popular, o sea, el cine, y por otra parte con otra época, o sea, mediados del siglo XX, ya nos estamos llegando a la actualidad, y con una temática un poco diversa, a la que hemos expuesto anteriormente, o sea que ya no estamos en torno a la Casa del Pueblo, a las universidades populares o las clases de adulto. Se trata un poco tanto del cine difundido por la
porque estaba vinculado también con la propaganda. Sí, por eso, sí, está por eso. Tanto la del gobierno italiano como de los servicios de información norteamericanos que intentaban, pues así, difundir un poco el American Way of Life, o sea, el género americano de vida, mostrar qué bien aquello con relación a lo que en Italia, la Italia de los años 50, la que el cine neorrealista nos ha descrito, en cine en blanco y negro también, de la época. Entonces es un trabajo, digamos, que cobra una características especiales dentro del libro. Creo que, en fin, con relación con dentro de este capítulo cuarto, libro Cine y Educación Popular, con relación al de Ángel Matos sobre bibliotecas de sociedades populares, ya mencionado, el de Francisco Villacorta sobre biblioteca escuela de la Junta de Pensiones de Ingenieros y Obreros en el extranjero, de la que se habla relativamente poco con relación a la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, pues permite, creo, ampliar un poco la perspectiva de la historia de la educación popular. La verdad es que cualquiera de los artículos, cojamos el libro por donde lo cojamos, es interesante, y no solamente estoy pensando en los estudiantes universitarios, sino en cualquier persona interesada por conocer más de cerca nuestra historia más reciente. El libro recoge también una bibliografía, que es el conjunto de las referencias bibliográficas citadas por los autores, y que, bueno, pues junto con todas las referencias relativas a la historia política, económica, religiosa y cultural de los países que se estudian en estos artículos, pues yo creo que al lector le va a dar una perspectiva muy real acerca de la historia de la educación popular en esa época de los siglos XIX y XX, y me van a permitir concluir con una cita de la presentación del libro, que yo creo que es muy, muy relevante para animar a cualquier lector a introducirse en estas páginas, sea en el formato impreso o en el formato ebook de este libro, Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea, siglos XIX y XX. Los autores de esta edición, el profesor Jean-Louis Guereña, que nos ha acompañado en esta mañana de radio, y el profesor Alejandro Tiana Ferrer, actual rector de la UNED, ambos investigadores desde hace muchos años, historiadores, pero investigadores en esa historia reciente de España desde la perspectiva de la educación, de la cultura y de todos los movimientos sociales de esta época contemporánea. Ellos dicen que con el presente volumen esperamos ofrecer a los lectores interesados en el tema o simplemente curiosos una invitación concreta y esperamos agradable a pasearse por algunos de los ricos y apasionantes paisajes de la educación popular en la Europa mediterránea durante la época contemporánea. Con esta invitación, que es suya, profesor, y del profesor Tiana, le agradecemos también este tiempo que ha compartido con nosotros en la radio de la UNED, en Radio 3, y hasta muy pronto. Pues muchas gracias a ustedes. Sin distancias, un programa de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Radio 3. Y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.